Recuerdo el momento exacto en que mi hijo me llamó parásito, como un puñetazo al estómago que me dejó sin aliento en la fría sala del tribunal. Todos dejaron escapar un jadeo colectivo, pero no fueron solo sus palabras. Fue lo que revelé justo después lo que silenció la sala. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana me sentaba en la mesa de la cocina, mi desgastada taza de porcelana agrietada presionando fría contra mis manos temblorosas, mirando el horizonte gris de Nueva York a través de una ventana rayada por la lluvia. El vapor de mi café se enroscaba hacia arriba como los sueños que una vez tuve, ahora disipándose en la nada. Tenía 72 años y me sentía como un fantasma en mi propia vida. Mi apartamento en Queens se había convertido en un mausoleo de recuerdos. El aroma de café rancio se mezclaba con las cortinas impregnadas de naftalina que no podía permitirme reemplazar. El radiador hacía su familiar ritmo de golpeteo, el único sonido que reconocía mi existencia. En la pared colgaba una fotografía descolorida de todos nosotros en Coney Island, aquel brillante día de verano cuando la risa de mis hijos llenaba el aire, antes de que todo se agrietara como pintura vieja sobre madera desgastada. Toqué el marco con dedos que temblaban por más que la edad. En esa foto, mi hijo Michael tenía 12 años. Su sonrisa con dientes separados se extendía ampliamente mientras sostenía un algodón de azúcar más grande que su cabeza. Mi hija Sara, de 10 años entonces, agarraba mi mano mientras señalaba la noria. Mi esposo Robert estaba detrás de nosotros, sus fuertes brazos rodeando a nuestra pequeña familia, sus ojos brillantes de esperanza para nuestro futuro. Eso fue hace 35 años. Antes del silencio, antes de la frialdad, antes de las llamadas sin respuesta que resonaban en mi pecho como piedras arrojadas a un pozo. Justo ayer por la mañana, había enviado un mensaje a Michael. El Día de la Madre se acercaba, y a pesar de todo, la esperanza todavía parpadeaba en mi corazón como una vela en el viento. Feliz Día de la Madre anticipado, cariño. Escribí con dedos cuidadosos en el teléfono que mi vecina Lily me había ayudado a aprender a usar. Te quiero. El mensaje aparecía como entregado, luego leído. Pero no llegó ninguna respuesta, ni siquiera la cortesía de un reconocimiento. Miré esa pantalla hasta que mis ojos ardieron, esperando esos 3 puntos que significaban que estaba escribiendo una respuesta. Nunca aparecieron. Esta no era la primera vez. El silencio se había estado acumulando durante meses, quizás años, llamadas telefónicas que iban al buzón de voz, invitaciones a cenas familiares que fueron cortésmente rechazadas con excusas que se hacían más débiles cada vez. Tarjetas de cumpleaños que envié y que nunca se mencionaron, como si hubieran desaparecido en algún vacío donde mi amor ya no importaba. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera rayada donde comía mis comidas sola. El apartamento se sentía más pequeño cada día, las paredes presionando como el peso de la indiferencia de mis hijos. A través de las delgadas paredes, podía escuchar a la familia Rodríguez de al lado preparando el desayuno, sus risas y charlas en español, recordándome cómo sonaba un hogar lleno de amor. Levantándome lentamente, mi artritis protestando por el movimiento, caminé hacia la ventana con vista a la concurrida calle de abajo. Queens Boulevard se extendía como un río de coches apresurados y peatones apurados, todos con algún lugar importante donde estar, alguien importante a quien ver. Presioné mi palma contra el frío cristal y me pregunté cuándo me había vuelto invisible, incluso para las personas a las que había dado toda mi vida para crear. La rutina matutina continuó como lo había hecho durante meses. Me arrastraría hasta el baño, evitando mi reflejo en el espejo del botiquín. La mujer que me devolvía la mirada se había convertido en una extraña. Cabello gris que había perdido su rizo, ojos que contenían demasiada tristeza,
hombros doblados por cargar con cargas demasiado pesadas para que una persona las soportara. Prepararía mi té. Earl Grey. La misma marca que había servido a mis hijos cuando eran pequeños y estaban resfriados. Me sentaría en la vieja silla de Robert, la que todavía conservaba su forma, aunque él se había ido hacía 2 años. El silencio se asentaría a mi alrededor como el polvo, roto solo por los programas de televisión que veía sin realmente ver, sus pistas de risas burlándose de mi soledad. Pero esta mañana fue diferente. Mientras alcanzaba el correo que había sido empujado bajo mi puerta, un sobre llamó mi atención. De aspecto oficial, con la dirección de remite de mi abogado. Mis manos temblaban mientras lo abría, recordando que no había solicitado ningún documento legal. Las palabras nadaban ante mis ojos mientras leía. Transferencias de cuentas, solicitudes de autorización, documentos con mi firma que nunca había firmado. El nombre de mi hijo aparecía a lo largo de los papeles, junto con información bancaria que no reconocía. Cuentas que nunca había abierto. Transferencias que nunca había aprobado. La realización me golpeó como agua helada en mis venas. Alguien había estado usando mi nombre, mi identidad, para mover dinero que no podía permitirme perder. Me hundí en la silla de Robert, los papeles revoloteando hasta el suelo como hojas en otoño. Mi respiración se volvió superficial, mi pecho apretado con el peso de la traición. El hijo que había llevado durante 9 meses, al que había amamantado durante innumerables noches sin dormir, por el que había trabajado turnos dobles para enviarlo a la universidad. ¿Me estaba robando? Los recuerdos volvieron entonces, cada uno más afilado que el cristal roto. Cada vez que Michael había llamado pidiendo dinero a lo largo de los años, su voz siempre llevaba ese tono, casual, expectante, como si mi cuenta bancaria existiera únicamente para su conveniencia. «Mamá, ¿puedes ayudarme este mes? El alquiler vence y estoy un poco corto». Su voz a través del teléfono, distraída, asumiendo ya que mi respuesta sería sí. Y siempre fue sí. Incluso cuando mi propio presupuesto para comestibles estaba muy ajustado. Incluso cuando tenía que elegir entre mi medicación y sus peticiones. Incluso cuando mi factura de electricidad quedaba sin pagar para que él pudiera hacer el pago de su automóvil. Solo por esta vez, prometía. Te lo devolveré el próximo mes. Pero el próximo mes nunca llegaba. Los reembolsos se olvidaban tan rápido como se hacían las peticiones. Y como una tonta, lo permití, diciéndome a mí misma que esto era lo que hacían las madres. Nos sacrificábamos. Dábamos hasta que no nos quedaba nada más para dar, y luego encontrábamos una manera de dar más. Sara era más callada sobre sus necesidades, pero no menos expectante. Visitaba ocasionalmente, generalmente cuando necesitaba algo. Una firma conjunta en un préstamo. Ayuda con la matrícula escolar de su hija. Dinero para una pequeña emergencia que de alguna manera requería cantidades que hacían temblar mis ingresos fijos. «Sabes que te queremos, mamá», diría, su mano tocando brevemente la mía a través de la mesa de la cocina. «Solo necesitamos un poco de ayuda para ponernos de pie». Pero llevaban 20 años poniéndose de pie. Sus pies estaban firmemente plantados en un terreno que yo les había ayudado a comprar, en hogares que les había ayudado a pagar, viviendo vidas que yo había hecho posibles a través de décadas de sacrificio. Recuerdo el invierno de 2019, cuando Robert comenzó a mostrar los primeros signos de confusión. El diagnóstico llegó en primavera. Alzheimer, dijo el médico con gentileza clínica. Etapas tempranas, pero progresando. La respuesta de Michael fue sugerir que buscáramos instalaciones. Sara estuvo de acuerdo, asintiendo con simpatía mientras calculaba el costo del cuidado privado frente al valor de nuestros activos. Ninguno de los dos ofreció ayudar con la realidad diaria de ver al hombre que amaba desaparecer pieza por pieza. Me convertí en cuidadora de la noche a la mañana, aprendiendo a administrar medicamentos, a manejar los momentos en que Robert no me reconocía,
a limpiar accidentes con paciencia y dignidad. Mis hijos llamaban ocasionalmente, preguntando cómo estaba papá, pero su preocupación parecía performativa, como actores leyendo líneas que no terminaban de creer. «Eres tan fuerte, mamá», diría Sara. «No sé cómo lo haces». Pero nunca ofreció descubrirlo de primera mano. Nunca se ofreció a quedarse con él por una tarde para que yo pudiera ir a mis propias citas médicas. Nunca sugirió que quizás su madre de 68 años también podría necesitar algo de apoyo. El aislamiento durante esos años fue completo. Los amigos se alejaron, en parte porque la condición de Robert hacía que las situaciones sociales fueran difíciles, en parte porque yo estaba demasiado exhausta y era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Mi mundo se redujo al tamaño de nuestro apartamento, a la rutina de comidas y medicamentos y a gestionar la lenta disolución de la asociación que había definido mi vida adulta. Cuando Robert murió mientras dormía un martes por la mañana de febrero, llamé a mis hijos primero. La respuesta de Michael fue de inmediata preocupación, sobre los arreglos del funeral, los costos, el papeleo. Sara lloró apropiadamente, pero rápidamente pasó a asuntos prácticos. Ambos estuvieron presentes para el servicio, interpretando sus papeles como hijos afligidos, aceptando condolencias con la mezcla correcta de dolor y gratitud. Pero después de que se devolvió el último plato de cazuela y dejaron de llegar las tarjetas de condolencia, desaparecieron de nuevo. Las llamadas semanales de seguimiento disminuyeron a mensuales, luego esporádicas. Mi dolor se convirtió en otro inconveniente en sus ocupadas vidas, algo para ser gestionado en lugar de compartido. Aprendí a llorar silenciosamente, para que los vecinos no me oyeran. Aprendí a cenar a las 5 de la tarde porque la noche se sentía muy larga de otra manera. Aprendí a llenar el silencio con programas de televisión y programas de radio, voces que me hacían compañía sin esperar nada a cambio. Las peticiones financieras continuaron, sin embargo. Si acaso, aumentaron después de la muerte de Robert. Quizás asumieron que su pequeña póliza de seguro de vida me había dejado con dinero extra. Quizás creían que la viudez me había hecho más vulnerable a la manipulación emocional. Quizás simplemente no les importaban mis circunstancias mientras siguiera siendo útil. «Mamá, sé que este es un momento difícil», dijo Michael durante una de sus raras llamadas, «pero estoy en un verdadero aprieto aquí. ¿Podrías ayudarme con solo $5,000? No te lo pediría si no fuera importante». $5,000. Más de lo que gastaba en comestibles en 6 meses. Más que mi cheque mensual del Seguro Social. Pero el tono en su voz sugería que mi respuesta ya estaba asumida, que mi situación financiera era irrelevante para sus necesidades. ¿Lo ayudé? Por supuesto. Siempre los ayudaba, incluso cuando significaba retrasar reparaciones necesarias en mi apartamento. Incluso cuando significaba elegir medicamentos genéricos en lugar de marcas. Incluso cuando significaba permanecer despierta por la noche, preguntándome cómo pagaría mis propias facturas. Las peticiones llegaban con frecuencia creciente y gratitud decreciente. Lo que una vez había estado acompañado por promesas de devolución, ahora llegaba con explicaciones de por qué la devolución no era posible. Lo que una vez había sido precedido por disculpas, ahora llegaba como si les debiera mis recursos, como pago por haber sido su madre. «No entiendes lo caras que son las cosas ahora», diría Sara cuando mencionaba tímidamente mis propias limitaciones presupuestarias. «Tenemos responsabilidades reales, responsabilidades de adultos». Como si criarlos no hubiera sido una responsabilidad real. Como si cuidar a su padre durante su enfermedad final no hubiera sido una responsabilidad de adulto. Como si vivir con un ingreso fijo mientras veía a mis hijos vivir vidas cada vez más cómodas no fuera su propio tipo de desafío. Comencé a preguntarme si me veían como algo más que una cuenta bancaria con pulso. Nuestras conversaciones giraban completamente en torno a sus necesidades, sus problemas, sus presiones financieras. Cuando intentaba compartir mis propias preocupaciones,
El techo con goteras en mi baño, el costo creciente de mis medicamentos, la soledad que se sentaba en mi pecho como un peso. Sus respuestas eran perfunctorias, distraídas. Es difícil, mamá. Escucha, tengo que irme, pero hablaremos pronto, ¿de acuerdo? Pero pronto nunca llegaba a menos que necesitaran algo. El año pasado, el patrón alcanzó un punto de ruptura que ni siquiera reconocí en ese momento. Era mi 71º cumpleaños, un hito que había estado temiendo en silencio porque Robert no estaría allí para reconocerlo. Me mantuve cerca del teléfono todo el día, esperando llamadas que no llegaron. Revisé mi buzón 2 veces, buscando tarjetas que no estaban allí. Al anochecer, me di cuenta de que el día pasaría sin ser marcado por mis hijos, sin llamadas, sin tarjetas, sin reconocimiento de que la mujer que les había dado vida había completado con éxito otro año de la suya propia. Me senté en la silla de Robert y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No porque necesitara una celebración, hacía tiempo que no esperaba fiestas o regalos, sino porque el silencio se sentía como una eliminación, como si mi existencia importara tan poco que incluso el día de mi nacimiento podía pasar desapercibido. 2 días después, Michael llamó. No para disculparse o explicar, sino para preguntarme si podía ayudarlo con el pago de su hipoteca. Estaba alegre, casual, como si nada hubiera sucedido, como si olvidar el cumpleaños de su madre fuera un descuido tan menor que no merecía mención. Lo ayudé con el pago de la hipoteca. El aislamiento se profundizó durante los meses de invierno. Mi artritis hizo que el frío fuera más doloroso, y pasé la mayoría de los días envuelta en la manta afgana que la hermana de Robert nos había tejido como regalo de bodas. La factura de calefacción tensó mi presupuesto, pero era demasiado orgullosa para mencionarlo a mis hijos, temiendo que sugirieran que me mudara a un lugar más pequeño o, peor aún, algún tipo de residencia para personas mayores. Cuando me resfrié ese invierno, se asentó en mi pecho y se negó a irse. La tos me mantenía despierta por la noche y mi respiración se volvió laboriosa. Sabía que debía ver a un médico, pero el copago se sentía demasiado caro, y el esfuerzo de llegar a una cita parecía abrumador. El resfriado se convirtió en bronquitis, luego neumonía. Estuve enferma durante semanas, luchando por respirar, demasiado débil para preparar comidas adecuadas. Llamé a Michael una vez, esperando que pudiera ofrecerse a recoger víveres o incluso solo a verificar mi estado por teléfono con más frecuencia. «Es duro, mamá», dijo, con su atención claramente en otro lugar. «Asegúrate de estar bebiendo muchos líquidos. Tengo que irme. Llego tarde a una reunión». La respuesta de Sara fue similar. Simpatía sin acción, preocupación sin compromiso. Me recuperé lentamente, sola, viviendo de galletas y sopa enlatada, preguntándome qué habría pasado si hubiera estado demasiado enferma para cuidar de mí misma. ¿Quién me habría encontrado? ¿Cuánto tiempo habría tomado? El temor a mi propia vulnerabilidad comenzó a mantenerme despierta por las noches. Me estaba haciendo mayor, más frágil, más dependiente de sistemas que se sentían cada vez menos confiables. Mis hijos habían dejado claro que me veían como un recurso más que como una persona, alguien para proporcionar apoyo en lugar de alguien que algún día podría necesitar apoyo ella misma. Comencé a entender, con dolorosa claridad, que había criado a hijos que se sentían con derecho a mis sacrificios, pero no responsables de mi bienestar. Esperaban que yo estuviera eternamente disponible para sus necesidades, mientras permanecía convenientemente invisible cuando se trataba de las mías propias. La primavera llegó tarde ese año, y con ella llegó un día que lo cambiaría todo. Estaba limpiando el polvo del viejo gabinete donde guardaba los papeles de Robert, documentos de seguros, registros fiscales, cosas que raramente necesitaba consultar. Mis dedos artríticos rozaron un sobre que no reconocí, metido detrás de una carpeta etiquetada «Documentos importantes». El sobre era grueso, oficial, dirigido a mi abogado con una dirección de remite que no reconocí.
Mi nombre estaba escrito a máquina en el frente, pero no tenía recuerdo de haber solicitado ninguna correspondencia legal. Con manos temblorosas, lo abrí. El contenido al principio no tenía sentido. Estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca había abierto. Autorizaciones de transferencia con mi firma, pero una firma que parecía incorrecta, trazada en lugar de natural. Formularios de movimiento de activos que movían dinero de cuentas que sí reconocía a cuentas que no reconocía. Y allí, en documento tras documento, estaba el nombre de Michael. Listado como beneficiario, el destinatario, el agente autorizado para transacciones que nunca había aprobado. Leí los papeles 3 veces antes de que el alcance completo de lo que estaba viendo se hiciera claro. Alguien había estado moviendo sistemáticamente mis activos. La pequeña cuenta de ahorros que Robert y yo habíamos construido durante décadas. El dinero del seguro de vida que se suponía que debía asegurar mi seguridad en la vejez. Incluso el minúsculo fondo de pensiones de mis años como secretaria. Las cantidades eran asombrosas. Decenas de miles de dólares, movidos en cuidadosos incrementos durante el último año. Dinero que habría pagado una mejor atención médica, mejoras en el hogar, quizás incluso unas pequeñas vacaciones a algún lugar cálido durante los duros inviernos de Queens. Dinero que había sido tomado sin mi conocimiento ni consentimiento. Mis piernas cedieron, y me hundí en el suelo de la sala de estar. Los papeles esparcidos a mi alrededor como evidencia de un crimen que apenas comenzaba a entender. La realización no fue solo financiera, fue emocional, espiritual. El hijo que había llevado en mi cuerpo, nutrido con mi propia fuerza, por el que me había sacrificado durante toda su vida, me estaba robando. No solo pidiendo ayuda, no solo aprovechándose de mi generosidad, realmente falsificando documentos y robando dinero a su madre anciana. La traición fue tan completa, tan devastadora, que no pude procesarla toda de una vez. Me senté en ese suelo durante horas, recogiendo papeles y volviéndolos a dejar, leyendo las mismas frases una y otra vez, tratando de hacer que significaran algo distinto de lo que claramente significaban. A medida que la tarde se desvanecía en la noche, una nueva emoción comenzó a emerger bajo el shock y el dolor. Ira. Ira real, del tipo que no me había permitido sentir en años. Del tipo del que me habían entrenado para no sentir por décadas de que me dijeran que las buenas madres no se enojan, que la lealtad familiar significa aceptar cualquier trato que recibas con gracia y perdón. Pero esto era robo. Comportamiento criminal. Y la víctima era una viuda de 71 años que ya había dado todo lo que podía permitirse dar y más de lo que debería haber dado. Me levanté del suelo, mis rodillas protestando pero mi columna vertebral enderezándose con una nueva resolución. Por primera vez en años, tal vez décadas, iba a decir que no. Iba a luchar. Iba a exigir respuestas y responsabilidad y respeto humano básico. A la mañana siguiente, llamé a la clínica de ayuda legal en Manhattan que había escuchado anunciar en la radio. Mi voz temblaba mientras explicaba mi situación al trabajador de admisión, pero me forcé a continuar, a dar los detalles que había pasado toda una vida minimizando o excusando. Señora Martínez, dijo el joven abogado cuando nos reunimos la semana siguiente, lo que está describiendo suena como abuso financiero a personas mayores. Esto no es una disputa familiar. Esto es un crimen. Escuchar las palabras pronunciadas en voz alta por otra persona las hizo reales de una manera que no lo habían sido cuando las susurré a mí misma en la oscuridad. Abuso financiero a personas mayores. Crimen. Mi hijo no solo era desagradecido o egoísta, era un criminal que había apuntado a su propia madre. La abogada, Janet, fue paciente y amable, explicando mis opciones en un lenguaje que podía entender. Podríamos buscar una orden de restricción para evitar un mayor acceso no autorizado a mis cuentas. Podríamos presentar cargos criminales. Podríamos exigir la restitución completa de los fondos robados. Pero, señora Martínez,
dijo suavemente. Necesito que entienda que perseguir esto legalmente probablemente significará el fin de su relación con su hijo. ¿Está preparada para esa posibilidad? Pensé en la cara de Michael en esa fotografía de Coney Island, su sonrisa con dientes separados y ojos brillantes. Pensé en el bebé al que había mecido durante innumerables noches, el niño pequeño cuyas rodillas peladas había besado, el joven cuya graduación universitaria me había llenado de tanto orgullo. Luego pensé en las firmas falsificadas en esos documentos bancarios. Pensé en los meses que había pasado sin atención médica adecuada para poder permitirme ayudarlo con sus emergencias. Pensé en mi 71º cumpleaños, pasando sin ser marcado y sin ser reconocido mientras él vivía cómodamente con el dinero robado de mi futuro. Janet, dije, mi voz más firme de lo que había sido en meses. Creo que esa relación terminó hace algún tiempo. Simplemente no quería admitirlo. El proceso legal avanzó rápidamente una vez que presentamos el papeleo inicial. Se pusieron en marcha congelaciones de cuentas para evitar más robos. Se emitió una orden de restricción que requería que Michael se mantuviera alejado de mis instituciones financieras. Se recopiló documentación para respaldar cargos tanto civiles como penales. La respuesta de Michael, cuando se le entregaron los avisos legales, fue inmediata y predecible. Negación, justificada por indignación justificada. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo podía acusar a mi propio hijo de robo? ¿No entendía que solo había estado tratando de ayudar a administrar mis finanzas? Sara llamó, llorando, preguntando cómo podía destrozar a la familia por dinero. ¿Por dinero? Como si el problema fuera la avaricia en lugar del robo. Como si yo fuera la que había violado la confianza y roto la fe. «Mamá, es tu hijo», dijo, su voz suplicante. «Pase lo que pase, podemos resolverlo. No necesitas abogados y tribunales. Somos familia». Pero no habíamos sido familia en ningún sentido significativo durante años. Habíamos sido una elaborada pretensión de familia, mantenida unida por mi disposición a dar y la disposición de ellos a tomar. En el momento en que dejé de dar, en el momento en que exigí honestidad básica y respeto, la pretensión colapsó por completo. La fecha del tribunal fue programada para principios del verano. En las semanas previas a ella, experimenté algo que no había sentido en décadas: paz. No exactamente felicidad, sino la calma profunda que viene de finalmente decir la verdad, después de años de negación y autoengaño. Dormí toda la noche por primera vez en meses. Me despertaba cada mañana con propósito, en lugar de temor. Compraba víveres sin calcular cuánto dinero podía reservar para la próxima emergencia de Michael. Pagaba mis cuentas a tiempo sin preguntarme si me quedaría suficiente para ayudar a Sara con su última crisis financiera. Por primera vez desde la muerte de Robert, comencé a imaginar un futuro que me pertenecía. La mañana de la audiencia judicial, me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, azul marino, comprado para el funeral de Robert, pero apropiado para esta ocasión también. Era, a su manera, otro funeral. El entierro de ilusiones que había mantenido vivas durante demasiado tiempo. Janet me encontró en el juzgado, un imponente edificio en el centro de Manhattan que me hizo sentir muy pequeña y muy vieja. Pero mientras caminábamos por los pasillos de mármol, mis pasos se volvieron más firmes, mi respiración más uniforme. Estaba aquí para decir la verdad. Después de décadas de permisividad y excusas, finalmente iba a decir la verdad. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había esperado, pero formal de una manera que hacía que los procedimientos se sintieran importantes. Michael se sentó con su abogado en una mesa, evitando mis ojos. Sara también estaba allí, en la galería, su rostro una máscara de dolor y acusación. Cuando llegó mi turno de testificar, me puse de pie lentamente y caminé hacia el estrado de los testigos. La jueza, una mujer de la edad de Sara,
Me miró con amabilidad profesional mientras juraba. Señora Martínez, comenzó Janet. Por favor, cuéntele al tribunal sobre su relación con su hijo, Michael. Me había preparado para este momento, pero las palabras aún salieron lentamente al principio. Les conté sobre las décadas de apoyo financiero, las peticiones que se convirtieron en demandas, las promesas de devolución que nunca se cumplieron. Les conté sobre la enfermedad y muerte de Robert, sobre mis propias luchas de salud, sobre el aislamiento que me había hecho vulnerable a la manipulación. Luego les conté sobre los documentos falsificados, sobre las transferencias de cuenta no autorizadas, sobre el dinero tomado de los modestos ahorros de una viuda sin su conocimiento o consentimiento. Mi voz se hizo más fuerte a medida que continuaba, los hechos hablando por sí mismos en su cruda claridad. El abogado de Michael trató de pintar los robos como malentendidos, como un hijo adulto tratando de ayudar a su madre anciana a administrar sus finanzas. Pero la evidencia era abrumadora. Firmas que no coincidían, transferencias hechas sin mi conocimiento, cuentas abiertas a mi nombre sin mi autorización. Cuando Michael finalmente subió al estrado, su estrategia se hizo clara. Iba a retratarme como una carga, una mujer cuyas demandas de dinero lo habían obligado a tomar medidas desesperadas. Iba a hacerse a sí mismo la víctima de mis necesidades en lugar del perpetrador de mi abuso. «Su señoría», dijo, su voz llevando ese tono de paciencia sufrida que recordaba de su infancia. «Mi madre siempre ha sido muy exigente cuando se trata de dinero. Espera que nosotros mantengamos su estilo de vida, que paguemos cosas que no puede permitirse. Estaba tratando de ayudarla a administrar sus finanzas de manera más eficiente». La sala del tribunal estaba en silencio mientras continuaba, cada palabra una puñalada en lo que quedaba de nuestra relación. Llama constantemente pidiendo cosas, dinero para comestibles, dinero para facturas, dinero para gastos médicos. Actúa como si le debiéramos algo solo porque es nuestra madre. Ha estado sucediendo durante años, y honestamente, es agotador. Lo miré fijamente desde la galería, a este hombre que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi hijo. Las mentiras le salían tan fácilmente, entregadas con tal convicción que por un momento me pregunté si realmente las creía. Luego vino la palabra que resonaría en mi mente durante meses después. «Su señoría», dijo Michael, su voz elevándose con emoción artificial. «Mi madre se ha convertido en un parásito. Ha usado la culpa y la manipulación para drenar a nuestra familia financiera y emocionalmente. Solo estaba tratando de proteger a mi propia familia de sus demandas». Un parásito. La palabra quedó suspendida en el aire como una presencia física. La sentí entrar en mi pecho como una hoja, no porque fuera cierta, sino porque revelaba la profundidad de su desprecio por mí. En su mente, la mujer que le había dado vida, que había sacrificado su propia comodidad y seguridad para su beneficio, no era más que un drenaje de sus recursos. El jadeo colectivo de la galería de la sala del tribunal fue audible. Incluso el abogado de Michael parecía incómodo con el término. La expresión de la jueza cambió de neutralidad profesional a algo cercano al disgusto, pero me sentí extrañamente calmada en ese momento, porque sus palabras finalmente habían eliminado la última pretensión, la ilusión final. No había vuelta atrás después de llamar parásito a tu madre en un tribunal abierto. No había relación que preservar o proteger. Me levanté lentamente, mi artritis olvidada en la claridad del momento. Janet me miró con preocupación, sin estar segura de por qué me estaba levantando de mi asiento. «Su señoría», dije, mi voz llevándose claramente a través de la sala del tribunal silenciosa. «Tengo algo que necesito decir». La jueza asintió para que continuara. Michael se volvió para mirarme, su rostro enrojeciéndose cuando se dio cuenta de que su estrategia, pintarme como una carga, había fracasado de la manera más espectacular posible. «Mi hijo me ha llamado parásito», dije, cada palabra deliberada y clara.
Pero creo que el tribunal debería saber sobre el fideicomiso. Janet me miró confundida. No habíamos discutido ningún fideicomiso, pero había tomado una decisión en ese momento. Una decisión nacida de décadas de silencio y permisividad que finalmente estaban terminando. Hace 20 años, continué, cuando mi esposo y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos planificar para nuestro futuro, establecimos un fideicomiso. Un fideicomiso que fue diseñado para asegurar la seguridad financiera de nuestros hijos después de que nos fuéramos. La sala del tribunal estaba completamente silenciosa ahora. El rostro de Michael se había puesto pálido. Ese fideicomiso, su señoría, contiene casi $500,000. Dinero que mi esposo y yo ahorramos durante 40 años de matrimonio. Dinero que planeábamos dejar a nuestros hijos porque creíamos que estarían agradecidos por nuestros sacrificios, que honrarían nuestra memoria. Alcancé mi bolso y saqué una carpeta que había preparado la noche anterior, trabajando con la luz de la lámpara en mi mesa de cocina, mientras tomaba la decisión más importante de mi vida. Pero un parásito, su señoría, no deja una herencia a su anfitrión. Una carga no proporciona para las personas que la llaman una carga. Entregué la carpeta a Janet, quien la abrió con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos que había preparado, formularios para disolver el fideicomiso, para redirigir sus activos a organizaciones benéficas que servían a personas mayores, para asegurar que Michael nunca se beneficiaría del dinero que ya había intentado robar. Estoy cambiando mi testamento, cambiando el fideicomiso, eliminando a ambos de mis hijos como beneficiarios. Cada dólar que habría sido de ellos irá en cambio a organizaciones que ayudan a personas mayores que están siendo abusadas por sus propias familias. La sala del tribunal estalló. Sara comenzó a llorar ruidosamente. El abogado de Michael le susurraba frenéticamente. La jueza estaba llamando al orden. Pero en el centro del caos, me sentí perfectamente tranquila. Por primera vez en años, mis acciones coincidían con mis palabras. Por primera vez en décadas, me estaba protegiendo a mí misma en lugar de proteger a mis hijos de las consecuencias de sus elecciones. La jueza me concedió la restitución completa de los fondos robados y otorgó las órdenes de restricción que Janet había solicitado. Pero más importante, finalmente había encontrado mi voz. Finalmente había dicho no. Finalmente había elegido mi propia dignidad sobre su comodidad. Mientras salía del juzgado ese día, caminando lentamente por los escalones de mármol hacia la brillante luz solar de Manhattan, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Robert: esperanza. Las secuelas inmediatas de la audiencia judicial fueron brutales en formas que no había anticipado. Michael contrató a un consultor de relaciones públicas, pagado, supongo, con dinero que me había robado, para elaborar una narrativa que me retratara como una vieja vengativa que se había vuelto contra su amorosa familia por un simple malentendido. En cuestión de días, la historia apareció en las redes sociales, cuidadosamente elaborada para hacerlo parecer simpático y a mí parecer inestable. Según su versión de los hechos, yo estaba sufriendo un deterioro cognitivo relacionado con la edad que me hacía paranoica e irracional. Él era un hijo devoto tratando de ayudar a su madre confundida, solo para ser acusado falsamente de crímenes que nunca cometería. La respuesta en línea fue rápida y previsiblemente dividida. Extraños que no sabían nada sobre mi vida se sentían calificados para juzgar mis elecciones, para diagnosticar mi estado mental, para decidir si mis acciones estaban justificadas o eran crueles. ¿Cómo podría una madre hacer esto a su propio hijo por dinero?, decía un comentario. Siempre hay dos lados en cada historia. Esto me suena a demencia, decía otro. El abuso a personas mayores es real, pero también lo es la paranoia de los ancianos. Alguien necesita hacer una verificación de bienestar a esta mujer. Leyendo esos comentarios tarde en la noche, sola en mi apartamento de Queens, sentí el impulso familiar de defenderme, de explicar, de justificar mis elecciones ante personas que ya habían decidido que estaba equivocada.
La vieja Margaret habría llamado a Michael, habría ofrecido hacer las paces, habría sacrificado su dignidad para restaurar la apariencia de armonía familiar. Pero ya no era la vieja Margaret. En su lugar, cerré el portátil y me preparé una taza de té. Me senté en la silla de Robert y miré las luces de la ciudad, pensando en la verdad y la justicia y la diferencia entre estar sola y sentirse sola. La parte más difícil no fue el juicio de los extraños, fue el silencio de las personas que me habían conocido durante décadas. Amigos de la iglesia que de repente parecían demasiado ocupados para charlar después del servicio. Vecinos que una vez se detenían a hablar en el pasillo, pero ahora pasaban rápidamente con sonrisas incómodas. El mensaje implícito estaba claro. Cualquiera que fuera lo que Michael hubiera hecho, se suponía que las madres debían perdonar y olvidar, no arrastrar a sus hijos a los tribunales. Sara trató de hacer de mediadora, llamando para sugerir terapia familiar, rogándome que arreglara las cosas por el bien de mantener las relaciones. Su enfoque era más sofisticado que la campaña pública de Michael, pero igualmente manipulador. «Mamá, sé que estás herida», diría, su voz cuidadosamente calibrada para sonar razonable y preocupada. Pero Michael cometió un error. Ha aprendido su lección. ¿No podemos encontrar una manera de superar esto? Un error. Como si el robo sistemático durante el transcurso de un año pudiera ser descartado como un lapso momentáneo de juicio. Como si falsificar mi firma y robar mis ahorros para la jubilación fueran equivalentes a olvidar llamar en mi cumpleaños. Sara, finalmente dije durante una de estas llamadas, si alguien que no estuviera relacionado contigo robara $50,000 de tu cuenta bancaria, ¿lo llamarías un error? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Pero el aislamiento no fue completo. Janet, mi abogada, me verificaba regularmente, no solo como cliente, sino como una persona a la que había llegado a respetar. El trabajador de admisión en la clínica de ayuda legal me envió información sobre grupos de apoyo para personas mayores que habían experimentado abuso financiero. Estos extraños mostraron una preocupación más genuina por mi bienestar que la que mis propios hijos habían demostrado en años. Y luego estaba Lily. La había mencionado brevemente durante los procedimientos judiciales, describiéndola como la nieta del vecino que a veces me visitaba. Lo que no había explicado completamente era lo importantes que se habían vuelto esas visitas, cuánta luz traía a días que se habían vuelto muy oscuros. Lily tenía 23 años, trabajaba como enfermera en un hospital en Mount Sinai mientras ahorraba dinero para volver a la escuela. Vivía con su abuela, la señora Chen, en el apartamento al lado del mío. Sus paredes debían ser delgadas porque durante las peores noches de mi aislamiento podía oírlas hablando y riendo juntas, los sonidos de una relación construida sobre el afecto mutuo en lugar de la obligación. La señora Chen nos presentó una tarde cuando Lily estaba de visita. «Esta es mi nieta», dijo con obvio orgullo. «Trabaja muy duro, pero siempre tiene tiempo para su familia». El contraste implícito no se me escapó, pero la propia Lily era ajena a cualquier incomodidad. Tenía curiosidad acerca de mi vida, preguntando sobre mi trabajo como secretaria, sobre cómo era Queens cuando me mudé aquí por primera vez, sobre los cambios que había visto en el vecindario durante las décadas. Sus preguntas no eran la pequeña charla cortés que pasa por conversación con la mayoría de los jóvenes. Parecía genuinamente interesada en mis experiencias, en las historias que tenía que contar. Cuando mencioné que tenía problemas para usar mi smartphone, se ofreció a enseñarme. Cuando admití que a veces olvidaba comer comidas regulares, comenzó a traerme sopa casera de la cocina de su abuela. Estos no eran gestos grandiosos o intervenciones dramáticas. Eran pequeños actos de bondad de alguien que me veía como una persona que valía la pena conocer, en lugar de un problema a resolver o un recurso para ser explotado. Después de la audiencia judicial, cuando mis propios hijos me trataban como una traidora
y mis amigos de toda la vida mantenían su distancia, las visitas de Lily se volvieron aún más preciosas. Se detenía después de sus turnos en el hospital, todavía usando su uniforme, trayendo historias sobre sus pacientes y preguntando sobre mi día. «Señora Martínez», dijo una noche, acomodándose en la silla frente a mí con una taza del té que había aprendido a hacer como lo hacía su abuela. «Parece diferente últimamente, de alguna manera más ligera». Miré a esta joven que apenas me conocía, pero me veía más claramente que los hijos que había criado. ¿Cómo podría explicar que perder a mi familia de alguna manera me había ayudado a encontrarme a mí misma? «He estado haciendo algunos cambios», dije finalmente, «defendiéndome de maneras que nunca hice antes». Asintió pensativamente. «Mi abuela dice que a veces las personas que se supone que deben amarnos más son las que nos hacen más difícil amarnos a nosotros mismos». La señora Chen era sabia, y su nieta era prueba de que las familias podían construirse sobre el respeto y el afecto genuino en lugar de la culpa y la obligación. Viéndolas juntas, comencé a imaginar cómo podría ser mi propia vida si la llenara de personas que realmente quisieran estar allí. Ese verano, hice mi primer viaje en solitario en 40 años. Nunca había viajado sola. Primero había sido la esposa de Robert, luego la madre de Michael y Sarah, siempre definiéndome a través de mis relaciones con otras personas. Pero con mis finanzas aseguradas y mis asuntos legales resueltos, decidí utilizar algo del dinero recuperado para algo puramente egoísta. Una semana en un pequeño bed and breakfast, en la región de los Finger Lakes en el norte del estado de Nueva York. La decisión se sintió terriblemente radical. ¿Y si me enfermaba? ¿Y si algo le pasaba a mi apartamento mientras estaba fuera? ¿Y si odiaba estar sola con mis pensamientos durante una semana entera? Pero la alternativa, quedarme en Queens, sentarme en la silla de Robert, esperando llamadas telefónicas que nunca llegarían, se sentía como una especie de muerte. Reservé el viaje a través de un agente de viajes, una mujer mayor que se especializaba en viajes en solitario para personas mayores. Ella entendió mis ansiedades y me ayudó a elegir un lugar que se sintiera seguro, pero no institucional. Una casa victoriana restaurada en el lago Seneca, dirigida por una pareja que había estado recibiendo huéspedes durante 20 años. La mañana que partí para mi viaje, me sentí como si tuviera 17 años otra vez, dejando mi hogar por primera vez. Mi maleta era pequeña. Había aprendido a vivir con menos durante el último año, pero contenía cosas que quería en lugar de cosas que necesitaba. Una novela que había estado queriendo leer. Un blog de dibujo, porque me había encantado dibujar antes de volverme demasiado ocupada cuidando de todos los demás. Zapatos cómodos para caminar y explorar lugares que nunca había visto. Lily me ayudó a llevar mi bolsa al taxi, dándome un abrazo que se sintió más maternal que cualquier interacción que hubiera tenido con mi propia hija en años. «Ten una aventura, señora Martínez», dijo mientras el taxi se alejaba. «Te lo mereces». El bed and breakfast era todo lo que el agente de viajes había prometido. Pacífico, cómodo y poblado por otras personas que habían elegido pasar su tiempo allí. La pareja que lo dirigía, Tom y Ellen, trataba a sus huéspedes como familia en el mejor sentido de la palabra, atentos sin ser intrusivos, acogedores sin esperar nada a cambio. Mi habitación daba al lago, y pasé la primera mañana de mis vacaciones sentada junto a la ventana con café y la novela que había empacado, viendo el agua cambiar de colores mientras el sol se movía por el cielo. El silencio no era la quietud opresiva de mi apartamento en Queens, sino la rica quietud de un lugar donde podía pensar claramente por primera vez en años. Di largos paseos por la orilla del lago, descubriendo músculos que había olvidado que tenía. Comí comidas en el comedor con otros huéspedes, contribuyendo a conversaciones sobre viajes y libros y eventos actuales. Temas que no tenían nada que ver con los problemas financieros o necesidades emocionales de nadie. Al tercer día, me encontré dibujando de nuevo.
Mis manos estaban rígidas por la artritis, y mis dibujos eran torpes en comparación con el trabajo que había hecho décadas antes. Pero el acto de crear algo, de traducir lo que veía en líneas sobre papel, se sentía como reclamar una parte de mí misma que había pensado que estaba perdida para siempre. Esa noche, llamé a Lily desde la sala de estar del Bed and Breakfast. «Señora Martínez». Su voz estaba brillante con genuino placer. «¿Cómo está su viaje? ¿Se está divirtiendo?» Diversión. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado si me estaba divirtiendo? ¿Cuándo fue la última vez que la diversión había sido una prioridad en mi vida? Sí, dije, sorprendida por la verdad de ello. Realmente lo estoy. Olvidé cómo se sentía hacer algo solo porque quería hacerlo. ¿Cuál es la mejor parte hasta ahora? Pensé en la pregunta seriamente. El lago era hermoso. La comida era excelente. Los otros huéspedes eran compañía interesante, pero la mejor parte era más difícil de definir. El silencio, dije finalmente. No el tipo de silencio solitario, sino el tipo pacífico. El tipo donde puedes escucharte pensar. Cuando regresé a Queens la semana siguiente, algo fundamental había cambiado. Mi apartamento se veía igual, pero lo veía diferente. En lugar de un lugar donde esperaba que otra gente me contactara, se convirtió en un lugar al que estaba feliz de regresar. En lugar de un santuario a relaciones que ya no existían, se convirtió en un espacio que me pertenecía por completo. Comencé a hacer cambios inmediatamente. Reemplacé las desteñidas cortinas que habían colgado en la sala de estar durante 15 años con tela amarilla brillante que dejaba entrar más luz. Compré nuevos platos para reemplazar el juego desportillado que Robert y yo habíamos recibido como regalo de boda. Platos y tazones en colores que me hacían feliz en lugar de piezas que llevaban demasiada historia. Reorganicé los muebles, moviendo la silla de Robert de su posición frente al televisor y colocándola junto a la ventana donde la luz de la mañana era mejor. Convertí ese rincón en un rincón de lectura, añadiendo una pequeña mesa para mi té y una canasta para los libros que finalmente estaba haciendo tiempo para disfrutar. La fotografía de Coney Island fue quitada de la pared. No tirada, no estaba lista para ese nivel de finalidad, pero cuidadosamente colocada en un cajón con otros recuerdos de una vida que ya no me definía. En su lugar, colgué una acuarela que había comprado en el Bed and Breakfast, un simple paisaje que me recordaba la paz que había encontrado junto al lago. Lily notó los cambios inmediatamente cuando se detuvo para su visita semanal. «Señora Martínez, este lugar se ve completamente diferente. Me encanta lo que ha hecho con la sala». «Estoy tratando de hacerlo más mío», dije, vertiendo té en mis nuevas tazas amarillas. Durante años, todo aquí era sobre otras personas. La silla de Robert, fotos de los niños, muebles que elegimos juntos. Me di cuenta de que no sabía qué me gustaba cuando era la única cuya opinión importaba. Asintió pensativamente. «Se siente más ligero aquí, más vivo». Eso era exactamente correcto. El apartamento todavía contenía mis recuerdos, pero ya no era un museo de mi pasado. Se estaba convirtiendo en un hogar para mi presente, un lugar donde podía imaginar un futuro que me pertenecía. Los cambios no fueron solo estéticos. Me uní a un centro para personas mayores que ofrecía clases de arte, recordando cuánto había disfrutado dibujando durante mi semana en el lago. La instructora, una paciente mujer de 60 años que había sido artista profesional antes de jubilarse, alentó mis habilidades oxidadas y me presentó otras formas de expresión creativa. Hice amigos en esa clase, mujeres y hombres que, como yo, habían pasado décadas enfocados en las necesidades de otras personas y finalmente estaban explorando sus propios intereses. Íbamos a tomar café después de clase, compartiendo historias sobre nuestros hijos adultos, nuestros cónyuges fallecidos, nuestras luchas con el envejecimiento y la independencia. Estas conversaciones fueron reveladoras. Aprendí que no era la única que había experimentado abuso financiero de hijos adultos.
No era la única cuya familia me trataba como una obligación en lugar de una persona. No era la única que había sido hecha sentir culpable por tener necesidades propias. Mi hija actúa como si yo estuviera siendo egoísta cuando gasto dinero en mí misma, dijo Rose, una mujer cuya situación hacía eco de la mía. Pero no tiene problema en pedirme que pague por las vacaciones de su familia. Mi hijo espera que cuide a sus hijos cada fin de semana gratis, añadió Patricia. Pero cuando necesité ayuda después de mi cirugía, estaba demasiado ocupado incluso para visitar. Estas no eran quejas amargas o intentos de competir por el título de padre más abusado. Eran reconocimientos honestos de una experiencia compartida. La realización de que habíamos sido condicionados a aceptar un trato que nunca toleraríamos de nadie más, simplemente porque venía de la familia. Más importante, estábamos construyendo nuevas relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Cuando Rose tuvo un procedimiento médico menor, el resto de nosotros nos turnamos para verificar cómo estaba. Cuando el auto de Patricia se averió, organizamos un sistema de transporte compartido para asegurar que aún pudiera llegar a clase. Cuando mencioné que estaba pensando en hacer otro viaje en solitario, celebraron mi independencia en lugar de cuestionar mi decisión. Estas amistades llenaron necesidades que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía. La necesidad de ser útil de maneras que eran apreciadas, la necesidad de dar y recibir apoyo que no era dado por sentado, la necesidad de ser vista como una persona con intereses y opiniones en lugar de solo una fuente de recursos. Michael y Sarah continuaron su campaña para retratarme como una anciana inestable que inexplicablemente se había vuelto contra su amorosa familia. Pero sus esfuerzos tuvieron menos impacto ahora que tenía otras personas en mi vida que podían presenciar mi estado mental y comportamiento real. «Pareces la persona más cuerda que conozco», dijo Frank, un viudo en mi clase de arte que se había convertido en un amigo cercano. «Cualquier cosa que tus hijos estén diciendo sobre ti, no están hablando de la mujer que veo cada semana». Tener esa validación externa, de personas que no tenían otra agenda más allá de la amistad, hizo que fuera más fácil resistir el gaslighting que había sido una parte tan constante de mi relación con mis hijos. Cuando Sarah llamó para sugerir que podría beneficiarme de una evaluación de salud mental, pude colgar el teléfono e inmediatamente llamar a amigos que me trataban como un adulto competente. El otoño llegó con un brillo que me recordó por qué me encantaba vivir en Nueva York. Las hojas cambiantes transformaron incluso Queens Boulevard en algo hermoso, y me encontré dando paseos más largos, explorando vecindarios cerca de los cuales había vivido durante décadas, pero nunca había visto realmente. En uno de estos paseos, descubrí un pequeño café que se especializaba en cocinas internacionales. La propietaria, una mujer de El Salvador, me reconoció como cliente habitual y comenzó a recomendarme platos basados en mis preferencias. Su amabilidad era casual, no forzada, el tipo de interacción agradable que hace que la vida diaria sea más rica sin requerir inversión emocional. Estos pequeños placeres se acumularon en algo que se acercaba a la felicidad. No la alegría desesperada que viene de la resolución de crisis, sino la satisfacción tranquila de una vida vivida en los propios términos. Estaba durmiendo bien, comiendo regularmente, administrando mis finanzas sin estrés ni culpa. Por primera vez desde la muerte de Robert, esperaba con ansias las vacaciones. Esto podría parecer algo pequeño, pero representaba un cambio fundamental en mi relación con el tiempo mismo. Durante años, las vacaciones habían sido fuentes de ansiedad. ¿Vendrían mis hijos a visitarme? ¿Llamarían? ¿Pasaría otra Navidad sola, fingiendo no importarme mientras mi corazón se rompía de soledad? Ahora estaba haciendo planes que no dependían de las elecciones de nadie más. Reservé una cena de Navidad en un restaurante que se especializaba en comidas festivas para personas que cenan solas. No tristemente, sino por elección. Me inscribí para una celebración de Año Nuevo en el centro para personas mayores. Compré regalos para Lily y la señora Chen, para mis amigos de la clase de arte,
para personas que se habían ganado un lugar en mi vida a través de la amabilidad más que la biología. La resolución legal del robo de Michael había tomado meses para finalizarse, pero para noviembre, el último de los papeles estaba completo. El dinero que había robado fue devuelto a mis cuentas, junto con fondos adicionales para cubrir gastos legales y sanciones. Más importante, la orden de restricción se mantuvo en su lugar, asegurando que no pudiera acceder a mi información financiera en el futuro. Janet, mi abogada, se había convertido en más que una defensora legal. Era una amiga que entendía la complejidad de mi situación, el dolor de perder hijos que todavía estaban vivos, el alivio de escapar del abuso que había sido disfrazado como obligación familiar. Señora Martínez, dijo durante nuestra reunión oficial final, quiero que sepa lo orgullosa que estoy de usted. Se necesita un tremendo coraje para hacer lo que hizo, especialmente a su edad, especialmente cuando todos le decían que solo mantuviera la paz. Pasé 70 años manteniendo la paz de otras personas, respondí. Creo que es hora de que encuentre algo de la mía. Las vacaciones pasaron más pacíficamente de lo que me había atrevido a esperar. La mañana de Navidad, en lugar de esperar junto al teléfono llamadas que no vendrían, me desperté temprano y fui a ser voluntaria en un comedor de beneficencia en Manhattan. Sirviendo comidas a personas sin hogar, muchas de ellas adultos mayores que habían sido abandonados por sus propias familias, me sentí útil de una manera que no tenía nada que ver con ser aprovechada. Lily y su abuela me invitaron a su celebración de Año Nuevo, una pequeña reunión de vecinos de nuestro edificio. Era la primera vez en años que había sido incluida en algo simplemente porque la gente disfrutaba de mi compañía en lugar de porque era la madre o esposa de alguien. Mientras se acercaba la medianoche, nos paramos en el balcón de la señora Chen, viendo fuegos artificiales sobre el horizonte de Manhattan. La ciudad se extendía debajo de nosotros como una alfombra de luces, llena de posibilidades que finalmente era lo suficientemente mayor y lo suficientemente valiente para explorar. ¿Cuál es su propósito para el nuevo año, señora Martínez?, preguntó Lily mientras levantábamos nuestros vasos de sidra espumosa. Pensé en la pregunta seriamente. Durante décadas mis propósitos habían sido acerca de otras personas. Ser una mejor esposa, una madre más generosa, una cuidadora más paciente. Este año, por primera vez, quería hacerme promesas a mí misma. Quiero seguir aprendiendo cosas nuevas, dije finalmente. Quiero viajar más. Quiero hacer arte y amigos y recuerdos que me pertenezcan a mí. Esos son objetivos hermosos, dijo la señora Chen, su acento suave pero sus palabras claras. En mi país, decimos que cada final es también un comienzo. Has terminado una vida. Ahora comienzas otra. Tenía razón. La mujer que había estado de pie en esa sala del tribunal y escuchado a su hijo llamarla parásito se había ido. La mujer que había aceptado el abuso financiero porque tenía miedo de estar sola había desaparecido. La mujer que se había disculpado por tener necesidades propias ya no existía. En su lugar estaba alguien a quien todavía estaba conociendo. Una persona con preferencias y límites. Alguien capaz tanto de soledad como de amistad. Una mujer que podía elegir cómo gastar su tiempo y energía, basada en lo que le traía alegría, en lugar de lo que otros esperaban de ella. La primavera llegó temprano ese año, y con ella llegó una llamada telefónica inesperada. No de Michael o Sarah. La orden de restricción había asegurado su silencio, sino de mi abogada. Señora Martínez, dijo Janet, tengo algunas noticias que podrían interesarle. Las organizaciones benéficas que recibieron el dinero de su fideicomiso quieren invitarla a su evento anual de agradecimiento a los donantes. Les gustaría agradecerle personalmente por su contribución. El evento se llevó a cabo en un hotel en Midtown Manhattan, un hermoso espacio lleno de personas que dedicaban sus vidas a servir a adultos mayores que habían sido abusados, descuidados o abandonados por sus familias. Representantes de centros para personas mayores, organizaciones de ayuda legal y grupos de apoyo contaron historias sobre los clientes a los que servían.
Personas cuyas experiencias reflejaban las mías. Debido a donaciones como la de la señora Martínez, dijo un orador, hemos podido expandir nuestro programa de prevención de abuso financiero para ayudar a más de 300 adultos mayores este año. Muchos de ellos ahora viven independientemente y seguros, protegidos de miembros de la familia que los veían como fuentes de dinero en lugar de personas que merecen respeto. Sentada en ese salón de baile, escuchando esas historias, sentí algo que no había experimentado en décadas. Orgullo. No orgullo en los logros de mis hijos, no orgullo en la carrera de mi esposo, sino orgullo en mis propias elecciones. El dinero que Michael había intentado robar, la herencia que sentía que tenía derecho a recibir, ahora estaba ayudando a personas que realmente necesitaban apoyo. Después de la ceremonia, fui abordada por varios de los trabajadores sociales y activistas que se habían beneficiado de los fondos del fideicomiso. Señora Martínez, dijo un joven que trabajaba con personas mayores que experimentaban abuso financiero. Espero que sepa que su valentía al emprender acciones legales contra su hijo ha inspirado a otras personas a hablar sobre sus propias situaciones. Hemos tenido varios clientes que mencionaron su caso como algo que les dio esperanza de que ellos también podrían luchar. No había pensado en mi historia como inspiradora. Se había sentido como supervivencia, como las acciones desesperadas de alguien que finalmente se había quedado sin otras opciones. Pero escuchar que mi experiencia había ayudado a otras personas a encontrar su propia fuerza dio un nuevo sentido a todo lo que había soportado. Esa noche, de vuelta en mi brillante apartamento con sus cortinas amarillas y toques personales, llamé a Lily para contarle sobre el evento. Señora Martínez, eso es increíble. Debe sentirse muy orgullosa de lo que ha logrado. Lo estoy, dije, sorprendida por la verdad de ello. Por primera vez en mi vida, me siento orgullosa de mí misma. El verano llegó con una ola de calor que envió a la mayoría de Queens corriendo por aire acondicionado, pero descubrí que no me importaba el calor. Tenía energía que no había poseído en años, entusiasmo por proyectos y aventuras que no tenían nada que ver con las necesidades o la aprobación de nadie más. Me inscribí en un grupo de viaje para personas mayores que hacía viajes mensuales a museos, sitios históricos y eventos culturales en toda el área de Nueva York. Los otros miembros se convirtieron en amigos casuales, personas con las que compartir experiencias, reírme, explorar nuevos lugares juntos. Visitamos el Museo del Tenement en el Lower East Side, aprendiendo sobre inmigrantes que habían construido vidas en Nueva York sin nada más que esperanza y determinación. Hicimos una excursión de un día a Cold Spring, caminando a lo largo del río Hudson y navegando por tiendas de antigüedades llenas de tesoros que me recordaban la casa de mi abuela. Asistimos a una actuación matiné de un espectáculo de Broadway, algo que nunca había hecho porque a Robert no le interesaba el teatro y mis hijos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Cada una de estas experiencias agregó capas a mi sentido del yo. No era solo Margaret Martínez, exesposa y madre. Era alguien que amaba la historia, que disfrutaba de la música en vivo, que podía entablar conversaciones con extraños y aprender sobre sus vidas y perspectivas. El segundo aniversario de la muerte de Robert pasó tranquilamente ese año, marcado por la reflexión en lugar de la devastación. Visité su tumba por la mañana, trayendo flores frescas y pasando unos minutos hablando con él sobre los cambios en mi vida. Creo que estarías orgulloso de mí, le dije a su lápida. Sé que te preocupaba lo que me pasaría después de que te fueras. A mí también me preocupaba, pero soy más fuerte de lo que cualquiera de los dos se dio cuenta. Por la tarde, almorcé con mis amigos de la clase de arte, compartiendo historias sobre Robert que se centraron en recuerdos felices en lugar de la tristeza de su enfermedad y muerte. Escucharon con el tipo de atención que viene del cuidado genuino en lugar de la obligación, ofreciendo sus propios recuerdos de cónyuges perdidos y el largo proceso de aprender a vivir solo sin sentirse solo. Esa noche, llamé a Janet para discutir algo que había estado considerando durante meses.
He estado pensando en escribir mi historia, le dije. No necesariamente para su publicación, sino para otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Personas que necesitan saber que no están solas, que pueden luchar, que hay vida después de la traición familiar. Señora Martínez, creo que esa es una idea maravillosa. Tiene una perspectiva única. Alguien que pasó por el proceso legal y salió más fuerte del otro lado. Eso podría ser increíblemente valioso para otras personas. La idea de escribir mi historia se sentía aterradora y emocionante. Nunca me había considerado como alguien con algo importante que decir, pero las respuestas que había recibido de otros adultos mayores que habían escuchado sobre mi caso sugirieron que mi experiencia podría resonar con personas que enfrentan desafíos similares. Comencé pequeño, escribiendo piezas cortas sobre incidentes específicos y percepciones de mi viaje. El acto físico de poner palabras en papel, prefería la escritura a mano a la mecanografía, se sentía similar al dibujo. Ambos requerían que observara cuidadosamente, que eligiera qué incluir y qué dejar fuera, que tradujera experiencias internas en formas que otras personas pudieran entender. Mis amigos de la clase de arte se convirtieron en mis primeros lectores, ofreciendo retroalimentación y aliento mientras desarrollaba mi voz como narradora. Sus respuestas confirmaron lo que Janet había sugerido, que mi historia tenía valor más allá de mi propia curación personal. Esto me hizo llorar, dijo Rose después de leer una pieza sobre el día que recibí los documentos legales revelando el robo de Michael. Pero no llorando triste, llorando de rabia. El tipo que te hace querer hacer algo en lugar de solo aceptar lo que sea que te suceda. Definitivamente deberías seguir escribiendo, añadió Patricia. Probablemente haya miles de personas que necesitan leer esto. Llegó el otoño de nuevo, trayendo consigo el tercer aniversario del día en que había descubierto la verdad sobre el abuso financiero de Michael. En lugar de marcarlo como un día de trauma, decidí celebrarlo como el comienzo de mi liberación. Me hice una pequeña fiesta, nada elaborado, solo pastel y café con amigos que me habían apoyado a través de la transformación que siguió. Brindamos no solo por mi supervivencia, sino por mi crecimiento, mi recién descubierta independencia, mi voluntad de elegir la dignidad sobre la ilusión de la armonía familiar. Por la señora Martínez, dijo Lily, levantando su taza de café en un brindis simulado, la persona más valiente que conozco. Por las segundas oportunidades, añadió Frank de mi clase de arte. Por aprender que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, dijo la señora Chen, sus palabras llevando el peso de sus propias experiencias de vida. Mientras miraba alrededor de la habitación a estas personas que habían elegido estar en mi vida, en lugar de sentirse obligadas a tolerarme, me di cuenta de que había construido algo mucho más valioso que las relaciones familiares que había perdido. Había creado una comunidad basada en el respeto mutuo, el afecto genuino y los intereses compartidos en lugar de lazos de sangre y manipulación emocional. Las restricciones legales sobre el contacto de Michael conmigo estaban programadas para expirar ese invierno, abriendo la posibilidad de que pudiera intentar restablecer contacto. Janet me había preparado para esta posibilidad, discutiendo estrategias para mantener mis límites si intentaba reconciliarse. Recuerde, señora Martínez, había dicho, la reconciliación tendría que basarse en su reconocimiento de lo que hizo y cambios genuinos en su comportamiento. No deje que nadie la presione para perdonar solo porque ha pasado el tiempo. Pero a medida que se acercaba la fecha, descubrí que no estaba particularmente ansiosa por ello. La mujer que había temido la ira y desaprobación de sus hijos había desaparecido. Si Michael elegía contactarme, evaluaría su enfoque basado en si servía a mis intereses y bienestar en lugar de los suyos. La llamada telefónica llegó un jueves por la noche en diciembre, casi exactamente 3 años después de que descubriera por primera vez los documentos fraudulentos. Su voz estaba cuidadosamente modulada, diseñada para sonar humilde y arrepentida.
Mamá, sé que te lastimé, dijo sin preámbulos. He estado pensando en lo que pasó, y quiero que las cosas estén bien entre nosotros. La vieja Margaret se habría derretido ante esas palabras. Habría ofrecido inmediatamente perdón y reconciliación independientemente de si realmente había cambiado o solo se estaba quedando sin dinero nuevamente. Pero no era la vieja Margaret. Michael, dije con calma, ¿por qué específicamente te estás disculpando? La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la sinceridad de su llamada. Lo siento por el malentendido sobre tus finanzas. Sé que sentiste que traicioné tu confianza. Un malentendido. Después de 3 años, esa seguía siendo la forma en que estaba caracterizando el robo sistemático a su madre anciana. Michael, no hubo ningún malentendido. Falsificaste mi firma y robaste $50,000 de mis cuentas. Me llamaste parásito en un tribunal abierto. Esos no son malentendidos. Son actos criminales y comportamiento abusivo. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, creo que estás recordando las cosas de manera diferente a como realmente sucedieron. Estaba tratando de ayudarte, y tal vez cometí algunos errores en cómo lo hice, pero nunca tuve la intención de lastimarte. El gaslighting era sutil pero inconfundible. Estaba tratando de convencerme de que mis recuerdos precisos de su comportamiento estaban de alguna manera distorsionados, que su robo había sido motivado por la preocupación por mi bienestar en lugar de su propia codicia. Michael, dije, mi voz firme y clara. Tengo documentos judiciales que prueban exactamente lo que hiciste. Tengo registros bancarios que muestran exactamente cuánto dinero robaste. Tengo grabaciones de audio de ti llamándome parásito frente a un juez y una sala llena de testigos. No estoy recordando mal nada. Está bien, dijo, su tono cambiando a irritación mientras su manipulación fallaba en funcionar. Digamos que cometí algunos errores graves. Estoy dispuesto a admitirlo. No podemos encontrar una manera de superar esto. Somos familia. Los miembros de la familia no se roban entre sí, Michael. Los miembros de la familia no falsifican firmas o mienten ante el tribunal, o llaman parásitos a sus madres. Elegiste terminar nuestra relación cuando elegiste abusar de mí. Simplemente he aceptado tu elección. Colgué el teléfono y volví al libro que había estado leyendo, una novela de misterio que era mucho más atractiva que los intentos predecibles de reconciliación de Michael. La llamada no me molestó como lo habría hecho años antes. Si acaso, confirmó que había tomado la decisión correcta al cortar el contacto. No mostró ninguna comprensión de lo que había hecho, ningún remordimiento genuino, ninguna indicación de que me veía como algo más que un recurso al que quería acceder nuevamente. Sara lo intentó a continuación, llamando unas semanas después con un enfoque más sofisticado. Mamá, Michael me dijo que te llamó. Sé que las cosas han sido difíciles entre ustedes, pero me preocupa que estés sola, especialmente durante las vacaciones. No estoy sola, Sara. Tengo amigos, actividades, una vida plena. Probablemente estoy menos sola ahora que cuando estaba esperando llamadas telefónicas que nunca llegaron y visitas que siempre se cancelaron. Pero somos tus hijos. ¿No echas de menos tener familia en tu vida? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque la respuesta era tan clara. Sara, ustedes no han sido familia para mí de ninguna manera significativa durante años. Han sido personas que llamaban cuando necesitaban algo y desaparecían cuando yo necesitaba algo. Eso no es lo que significa familia. Mamá, eso no es justo. Siempre te hemos amado. El amor no es solo una palabra, Sara. Son acciones. Es presentarse. Es tratar a alguien con respeto y consideración. ¿Cuándo fue la última vez que demostraste amor por mí de alguna manera que te costara algo o te inconvenientara? No pudo responder la pregunta, porque ambas sabíamos que la respuesta era nunca. He construido una nueva vida, continué. Una vida llena de personas que disfrutan de mi compañía, que valoran mis opiniones,
que me tratan como una persona en lugar de una obligación. Soy más feliz ahora de lo que he sido en décadas. Después de colgar, me di cuenta de que había hablado nada más que la verdad. El miedo a perder a mis hijos, que me había mantenido atrapada en relaciones abusivas durante años, se había basado en una ilusión. Ya los había perdido mucho antes de elegir protegerme de su abuso. Lo que había ganado en el proceso de dejarlos ir era mucho más valioso que lo que había perdido. La temporada navideña de ese año fue la mejor que podía recordar en décadas. En lugar de esperar llamadas telefónicas y contar decepciones, tenía un calendario lleno de actividades con personas que genuinamente querían pasar tiempo conmigo. Asistí a un concierto de Navidad en el centro para personas mayores. Me uní a amigos para una cena de Año Nuevo en un restaurante del vecindario. Y pasé tranquilas noches en casa leyendo libros que disfrutaba y trabajando en proyectos de arte que me traían satisfacción. En la mañana de Navidad, recibí tarjetas de mis amigos de la clase de arte, de Lily y su abuela, de Janet y varios de los trabajadores sociales que había conocido en el evento de caridad. Cada tarjeta contenía mensajes personales, reconociendo nuestra amistad y expresando gratitud por mi presencia en sus vidas. No llegaron tarjetas de Michael o Sarah, pero por primera vez, su ausencia no me dolió. Había llenado el espacio que habían dejado con personas que realmente se preocupaban por mi bienestar en lugar de por mi utilidad. Mientras me siento aquí ahora, escribiendo estas palabras finales en una tarde soleada en mi apartamento de cortinas amarillas, pienso en el viaje que me llevó desde esa oscura mesa de cocina donde solía esperar mensajes de texto que nunca llegaron hasta este espacio brillante lleno de evidencia de una vida vivida en mis propios términos. Las paredes ahora muestran mi arte junto con fotografías de mis viajes con el grupo para personas mayores. Mi estantería contiene novelas que elegí porque me interesaban, no porque alguien más me las recomendó. Mi calendario está marcado con actividades que seleccioné en función de lo que me trae alegría en lugar de lo que otros esperan de mí. Duermo bien por la noche, ya no tengo miedo de la inseguridad financiera o me pregunto si tendré suficiente dinero para pagar mis facturas. Me despierto cada mañana con planes que me pertenecen, con amigos que valoran mi compañía, con proyectos artísticos que expresan quién soy en lugar de quién otros quieren que sea. El dinero del fideicomiso que Michael intentó robar ahora ayuda a otras personas mayores a escapar del abuso financiero y reconstruir sus vidas. La herencia a la que se sentía con derecho sirve a personas que han experimentado situaciones similares a la mía, proporcionándoles asistencia legal y servicios de apoyo que necesitan para liberarse de relaciones familiares explotadoras. A veces me pregunto si entiende lo que perdió cuando eligió el robo sobre la relación. La mujer que le habría dejado $500,000 también era la mujer que habría estado allí para él durante tiempos difíciles, que habría celebrado sus éxitos y lo habría apoyado a través de fracasos sin llevar la cuenta o esperar pago. Pero esa mujer existía solo mientras era respetada y valorada. Cuando fue tratada como nada más que una fuente de dinero y trabajo, desapareció, reemplazada por alguien con límites y respeto propio. No me arrepiento de la elección que hice en esa sala del tribunal. No me arrepiento de disolver el fideicomiso o cortar el contacto con mis hijos. No me arrepiento de priorizar mi propia dignidad sobre su comodidad. Lo único que lamento es haber esperado tanto tiempo para valorarme tanto como los valoraba a ellos. Si estás escuchando esta historia y reconociendo partes de tu propia vida, si estás siendo tratado como una cuenta bancaria en lugar de una persona, si tu generosidad está siendo explotada por personas que dicen amarte, si tienes miedo de establecer límites porque temes estar solo, quiero que sepas que mereces algo mejor. Mereces ser tratado con respeto por las personas en tu vida. Mereces tener tus sacrificios reconocidos en lugar de dados por sentados. Mereces relaciones basadas en el cuidado mutuo en lugar de dar unilateralmente. Y si las personas en tu vida no son capaces de tratarte con dignidad humana básica,
Mereces la paz y la libertad que vienen de alejarte. Me tomó 71 años aprender esa lección. Espero que no te tome tanto tiempo. La sala del tribunal está silenciosa ahora. Los jadeos de shock hace mucho desvanecidos en la memoria. Pero la fuerza que encontré ese día, la voz que descubrí cuando finalmente me elegí a mí misma sobre la ilusión de la armonía familiar, permanece conmigo cada mañana cuando me despierto en mi brillante apartamento, cada noche cuando me siento junto a la ventana viendo el sol ponerse sobre la ciudad que amo. Ya no soy un parásito en la historia de nadie. Soy la autora de mi propia vida, la artista de mi propia felicidad, la arquitecta de mi propia paz. Y eso, mis amigos, vale más que cualquier herencia que podría haber dejado atrás. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar, dando constantemente a miembros de la familia que dan por sentada tu generosidad? ¿Has experimentado la dolorosa realización de que las personas que más amas podrían verte como nada más que un recurso para ser explotado? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. A veces, lo más curativo que podemos hacer es compartir nuestras experiencias con personas que entienden. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tus propias relaciones, o te inspiró a establecer límites que has tenido miedo de establecer, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Ayudará a que llegue a otras personas que podrían necesitar escuchar este mensaje, otras personas que merecen saber que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la disfunción, el respeto propio sobre la obligación familiar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme abrir mi corazón contigo. Y recuerda, vales la pena luchar por ti, incluso si tienes que luchar contra las personas más cercanas a ti para probarlo.